Seguimos con la programación de Radio Pauta 100.5. A esta hora en vivo comenzamos reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos en este lunes 17 de enero, 7 de la tarde con 2 minutos, en una jornada algo más nublada el día de hoy, con temperaturas media primaverales. La máxima llegó apenas a 24 grados. Estamos cerrando el día aquí en nuestro espacio de conversación y análisis junto a nuestros panelistas que ya están conectados, así que les vamos a dar la bienvenida de inmediato para empezar nuestra edición del día de hoy. Estamos junto a Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de SOFOFA y consejera de la entidad. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Muy bien, gusto de verlos. Igualmente, gracias por acompañarnos. También está conectada telemáticamente Jimena Clark, economista, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muy bien igual, gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y aquí en el estudio está junto a nosotros el periodista y director de Pauta, Cristian Rodríguez. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro panel de ¿Qué tal? De este lunes. Bien, con Cristian, con Susana y Jimena vamos a estar revisando las noticias del día. Hoy día comenzó el Congreso Futuro 2022. No sé si conocen de esta instancia, me imagino que habrán escuchado de ella en algún momento o habrán visto alguno de sus programas en años previos. Es la versión 11 ya de lo que se ha transformado casi como el Teatro a Mil en un clásico de los veranos acá en nuestro país, con el foco puesto en el desarrollo de la ciencia fundamentalmente. A eso apunta el Congreso de Futuro. Tiene un enorme listado de expertos nacionales e internacionales, algunos de ellos de talla mundial, invitados a participar en torno a distintos temas que abordan temáticas y desafíos fundamentalmente de futuro. Desafíos globales, desafíos, por cierto, para nuestro país. Son más de 100 charlas, paneles y documentales que forman parte de este nuevo ciclo que se extiende desde hoy hasta el 21 de enero y que busca también acercar la ciudadanía, o la ciencia más bien, a la ciudadanía. Antes tenía su sede presencialmente, antes de la pandemia, eso cambió todo, acá en Santiago, pero también virtualmente conecta a todas las regiones del país. Son más de 80 expositores. Y lo que queremos analizar a partir de este hito, de la inauguración del Congreso del Futuro, es el rol que ha tenido precisamente esta iniciativa impulsada por la Fundación Futuro, por la Comisión de Futuro del Senado también, y por otras entidades académicas y privadas en nuestro país. ¿Cuál sería tu evaluación, Susana, del rol que ha tenido el Congreso Futuro en estos 11 años de vida? Mira, yo creo que es una muy buena iniciativa. Creo que tiene un reconocimiento no solo interno, sino que también internacionalmente como una actividad que convoca a académicos de alto nivel, tiene siempre muy buenos invitados. A veces tiene una visión bien extrema, digamos, de ciertas cosas, pero yo creo que lo más interesante es que abordan temáticas relevantes en la discusión mundial y que en muchos otros casos incluso permite extraer ideas, recomendaciones para la política pública en Chile. Un ejemplo de eso, por ejemplo, del tema de los neuroderechos surgió justamente de una conversación de un invitado, un charlista en uno de estos congresos futuros. Yo creo que es como te decía, una buena iniciativa y entiendo que ahora además va a formar parte del presupuesto del Ministerio de Ciencia, así que ¿Sí? me imagino que se seguirá realizando por muchos años más. Mira qué bueno. Claro, dos de los precursores de esta iniciativa, Guido Girardi ha sido uno de los puntales desde el Congreso del Futuro desde sus inicios, Carolina Goich también, salen del Senado. Hoy día les hacía un reconocimiento a Gabriel Boric, quien dio un discurso junto al presidente Sebastián Piñera también en la inauguración de esta mañana. Jimena. Mira, yo comparto, creo que de verdad es una instancia fantástica para ampliar la mirada, para abordar temas y yo diría consolidar temas, ¿no? Por ejemplo, todos los asociados a la sustentabilidad y otras miradas más, ¿no? Cosas que usualmente no se discuten, pero que hoy día son, yo diría, parte de las conversaciones ordinarias, por así decirlo, muchísimo más que antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que yo tampoco sabía que esto vaya a tener presupuesto del ministerio. ¿Qué te parece eso, Jimena? Me parece, sí, absolutamente. Así como me parecen otras iniciativas, ¿no? Tipo Teatro a Mil y cosas del estilo. Creo yo, además, que, digamos, esto permite pensar mucho más allá de los
límites convencionales, ¿no? Una especie de como out of the box que muchas veces hablamos. Sí. Entonces, lo único que puedo decir es que muchas veces uno no tiene el tiempo suficiente como para mirar todas las charlas que quisiera. Y menos hoy día que hay una oferta enorme de cosas muy interesantes, pero esto me parece que claramente hay que difundirlo y sobre todo también en el sistema educacional, ¿no? Promover que chicos que estudien y conozcan estos temas y que desde pequeños tengan una mirada sin límites de alguna manera, ¿no? Sí. Eso básicamente. Bien interesante ese efecto que genera porque se expande más allá, digamos, de la instancia formal del Congreso Futuro y va generando otras en paralelo también. ¿Cristian? Yo opino exactamente igual. Yo creo que es una iniciativa extraordinaria que surgió desde con muchísima duda en un comienzo por el origen político. Sí. Y porque todo el mundo tiene opinión respecto a Girardi, buena, mala, lo que uno quiera, digamos. Entonces, eso en un comienzo tiñó, me acuerdo perfecto, el momento en que vendió. Yo estaba en el Mercurio en esa época. ¿Ya? El Mercurio siempre lo apoyó muchísimo, lo levantó muchísimo en el sentido de promoverlo, este debate. Yo creo que pone a expertos de nivel mundial en Chile. Pone temas que hace 11 años no eran los temas que están ahora. No. Y por lo tanto fueron muy adelantados en su minuto. Fueron bien visionarios. Todo el tema neurológico, todo el tema de neurobiología, todo el tema de cambio climático, en un montón de inteligencia cosas. artificial. Absolutamente. Con charlistas que son extraordinarios. Y esto no puede analizarse, lo discutíamos en la pauta en la mañana, para la reunión de pauta, desde el punto de vista necesariamente cuantitativo, sino desde cómo se sube la mirada finalmente a los temas país. Y creo que el aporte es innegable. Ubica a Chile en el mapa. Lo mismo, por ejemplo, Puerto Idea, desde la iniciativa privada. Lo que ha hecho la Chantal Señorio ha sido extraordinario. O sea, llevar el tema Antofagasta, Valparaíso, ha sido muy, muy bueno en este tipo de cosas. En otro ámbito, una tecla mucho más de cultura, mucho más, ¿no es cierto?, de ciudad, pero con algunas cosas también científicas. Entonces, es un saldo muy positivo. Y creo que en esto comparto una parte y no comparto una parte de lo que dice... lo que decía alguien, la Susana creo que era, en el sentido de que esto sí, ha tenido un vaso comunicante a política pública y bienvenido que lo sea, pero tal vez no es el objetivo de eso. O sea, el objetivo es una discusión a nivel país y si se puede regresar a política pública, bienvenido sea en un buen espacio, con, ¿no es cierto?, con un elemento técnico siempre apoyo detrás, bienvenido sea, pero si queda solamente respecto de la motivación, del correr el cerco un poco, de correr el horizonte, para generaciones actuales, para el debate público, creo que es muy, muy positivo. Sí, sí, definitivamente. Porque va generando redes de contacto también entre la academia. Hay un tema bien interesante. Estaba viendo quiénes son los socios, los partners, digamos, del Congreso, porque la organización está a cargo de la Fundación Encuentros del Futuro, más el Senado. CNN ha estado súper metido, siempre. CNN también. LUN tiene también un trabajo de cobertura bien interesante, lo he tenido en otros años. Tener en la portada de LUN a un científico destacado. Bueno, Agustín Edwards, ahí es el hombre que se mete y se involucra, digo, como... Hay un compromiso, está bueno. Pero además hay empresas... Sí, dame un segundo, Susana, pero es que me llama la atención. Hay muchas empresas que están asociadas, empresas mineras, laboratorios, empresas de ciencia, por supuesto, y tecnología. Hay embajadas que están patrocinando también esto, socios estratégicos como municipios, agencias estatales, en fin. O sea, es un ecosistema bien interesante el que se genera. Susana. No, yo comparto plenamente lo que se ha dicho. Lo que sí quería hacer un solo comentario, cuando digo que ahora va a estar en el presupuesto. Yo no soy partidaria de que los presupuestos del Estado apunten a iniciativas específicas. Ajá. Yo creo que justamente toda esa virtud que tienen este tipo de actividades es para que se multipliquen y compitan con otras actividades más. Cuando tú destinas a un solo proyecto los recursos públicos, no permites que prosperen otras iniciativas tanto o iguales o mejores que esta. Pasaba también en otros casos anteriormente, me acuerdo, estaba Senderos de Chile, por ejemplo, que tenía presupuesto designado. Yo creo que de verdad lo que hay que fomentar es que haya muchas actividades, que haya financiamiento público y competencia por esos recursos. Sí, estoy completamente de acuerdo y en una cosa quizás para ser polémico, para precisamente mover un poco el tema. Dale. El caso del Teatro Emil se vio desde tres perspectivas. Las dos más críticas eran, oye, pero ¿cómo no hay plata para la cultura? ¿O por qué, no es cierto, se está cuestionando, en el caso de Las Condes, el tema ideológico? Y hay algo de eso, es cierto que hay algo de eso. Pero la crítica de fondo del Consejo
tenía que ver, ¿no es cierto?, con el que no hubiera competencia, o sea, que hubiera asignación per se por parte de Las Condes a este tema. Y eso, en eso estoy completamente de acuerdo. Acá los oferentes tienen que competir precisamente para mejorar la oferta, digamos, en este tema. Jimena. Sí, yo comparto igual. No se trata de, digamos, a dedo definir, pero son estos tipos de iniciativas de todas formas que son como capital semilla en términos de aporte, si ustedes quieren, ¿no? Que en ocasiones hace sentido que sí se apoyen financieramente y porque instalan el concepto, instalan el tipo de iniciativa, ¿no? Puede ser cultural, científica, lo que sea. Pero comparto igual, o sea, hoy día además somos un país con muchísimas fundaciones, muchísimas alternativas y hay un presupuesto que mientras más transparente sea, mejor, evidentemente. Sí. Bueno, en congresofuturo.cl ustedes pueden ver el detalle de la programación, ahí está el programa completo. Están invitados en los próximos días figuras realmente destacadas a nivel internacional. Por ejemplo, en el cierre va a estar Michael Sandel, que es un filósofo de referencia para esta época. Va a estar en un conversatorio además con el presidente electo Gabriel Boric. Eso va a estar bien interesante. Está el Stanley Whittingham, premio Nobel de Química del año 2019. También estuvo hoy día ya la premio Nobel de Economía Esther Duflo. Estará también Sir Partha Dasgupta, otro economista, filósofo, quien se ha especializado en la economía de la biodiversidad. En fin, son nombres bien destacados para las distintas áreas además y los temas que se van a ir abordando en este Congreso Futuro 2022. Para quienes quieran más información, congresofuturo.cl. Estamos aquí en Reunión de Pauta en la 100.5, Jimena Clark y Susana Jiménez, para comenzar a profundizar ya, y junto a Cristian Rodríguez aquí en el estudio, para profundizar ya en el tema de fondo de nuestro capítulo del día de hoy, que tiene que ver con el debate que se está dando en la Convención Constitucional, en particular los debates dentro de la Comisión de Sistema Político, que algunos dicen que es como la sala de máquinas del trabajo que está desarrollando la Convención. Y ahí están surgiendo una serie de propuestas para modificar el sistema político chileno con un diagnóstico que parece estar bastante extendido, que es que el presidente hoy día, la figura presidencial, cuenta con muchas atribuciones, que hay un desequilibrio también con el Congreso y que eso finalmente termina dificultando la colaboración entre ambos poderes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y según las propuestas que se han presentado, hay dos caminos para el Poder Legislativo. Una sola cámara, la idea de una sola cámara, o la idea de mantener las dos cámaras que existen actualmente, pero con algunas modificaciones. De todas maneras, lo que comparten también los convencionales es que actualmente hay dos cámaras que actúan como un espejo, que hay que hacer cambios al Senado para reflejar una representación de la ciudadanía distinta. Pero en la idea de la unicameralidad hay harta discusión. Esta propuesta viene desde el Frente Amplio, Partido Comunista, de Movimientos Sociales, de Pueblo Constituyente, y lo que proponen es bien concreto para que partamos la conversación con esto. Estaría integrado este Congreso con una sola Cámara por 205 miembros que se deberían renovar por cada 4 años, para tratar de que sea además paritaria y plurinacional. Son los criterios con los que se define esta propuesta en contraste con lo que tenemos al día de hoy. Jimena, partamos analizando esta propuesta, esta idea como un punto de partida para analizar luego detalles de esta idea de la unicameralidad. ¿Qué te parece esta propuesta? Mira, yo quiero partir por algo que tú mencionaste, que sí. Esto no es solamente, o no debiera ser solamente una decisión sobre una cámara versus dos cámaras. Aquí estamos frente, y como se ha dicho harto, a una de las decisiones más importantes que se espera tenga la propuesta de constitución, ¿no? Que tiene que ver con el régimen político, el tipo de gobierno, los tipos de partidos que queremos tener, y que se deben ver en conjunto, y se deben además ver y analizar y proponer también tomando en cuenta la cultura que tenemos como país, porque hay mucha experiencia a lo largo de todos los países, pero no se trata de copiar y pegar en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hablamos de una cámara versus dos. La pregunta es ¿por qué queremos tener una? ¿Cuál es el diagnóstico que hoy día tenemos respecto de la Cámara de Diputados y el Senado? Y yo te diría que hay dos tipos creo yo, creencias bien instaladas. Una es que
no necesariamente se complementan en el sentido de que muchas veces duplican tareas. Muchas veces los proyectos pasan por la Cámara de Diputados en condiciones de no suficiente análisis, pensando que es el Senado el que las va a corregir, ¿no? Eso por un lado. Y claro, esto de formar una sola, la pregunta es si eso resuelve el problema de la calidad legislativa en el fondo, ¿no? Ajá. Otra cosa es la representación. Entonces, hay hartas preguntas que no basta con decir va a tener 200 personas, se va a elegir de tal forma. Yo creo que la pregunta primero es, o más que la pregunta, primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿A dónde queremos apuntar? Y luego, ¿cómo creemos que nuestra propuesta soluciona ese diagnóstico? Y esto lo amplío también a la discusión larga sobre regímenes presidencialistas, semipresidencialistas o parlamentaristas, que también involucra qué tipo de cámara y con qué atribuciones vas a hacer interactuar esa cámara o esas cámaras con la presidencia, ¿te fijas? Entonces, son hartos los elementos que hay que tomar en cuenta. Creo que tienen que analizarse en una forma sistémica realmente. Ajá. Susana. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Jimena, yo creo que el análisis es mucho más integral, ¿ah? Pero dicho eso, tengo mis preferencias, ¿ah? Primero, por estudios internacionales, hay un estudio interesante que es la fuente Varieties of Democracy, o sea, variedad de democracia, que analiza los distintos sistemas y cómo esos afectan la calidad de la democracia y llega a la conclusión de que los presidencialismos bicamerales son la combinación más virtuosa a la hora de clasificar los regímenes en torno a la calidad de la democracia, o sea, eso desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista nacional, y como bien señala Jimena, claro, la pregunta es el diagnóstico, y parece ser que la crítica más recurrente hacia el que exista el Senado en particular es que dice que hay poca eficacia en el proceso legislativo, ¿ah? Es decir, que hay bloqueos, hay retrasos, que hay una doble discusión y que esto no valdría la pena. Y yo creo que ahí bien merece mirar un poco también la estadística, lo que ha sido las tramitaciones en Chile, y ahí de nuevo hay un estudio interesante de terceradosis.cl, y básicamente lo que señala es que acá opera lo que es como tiene que operar, digamos, una primera instancia y una cámara revisora. La gran mayoría de los proyectos se inician en la Cámara de Diputados y pasan a esta cámara revisora en el Senado. Sí. Lo que muestran los números es que la ineficiencia legislativa se produce básicamente no por tener dos cámaras, sino que porque hay una baja capacidad de superar la primera discusión. ¿Ah? O sea, donde realmente se entrampa es en el primer trámite, que como les decía, es la mayor cantidad de las veces en la Cámara de Diputados, y en cambio, una vez que ya supera esta primera etapa, su tramitación en segundo trámite, que habitualmente es la Cámara Alta, es mucho más ágil que en la Cámara de Origen. Muchos de los proyectos, de hecho, sucumben en primer trámite, casi el 70%. ¿Ah? En cambio, los que pasan a segundo trámite, en su mayoría, terminan finalizando el proceso, sobre todo cuando son mensajes más que emociones parlamentarias, es decir, cuando hay iniciativa del Ejecutivo. Así que yo creo que la evidencia de alguna manera dice, oye, la internacional, es bueno tener dos cámaras, es bueno tener contrapeso, asegúrame un mejor proceso y tramitación de los proyectos, pero además la lentitud no está dada porque existe un Senado, sino que porque el primer trámite suele ser más dificultoso. Sí, Cristian. Yo creo que hay muy buenas razones desde la perspectiva jurídica, hablando con abogados, con constitucionalistas, con administrativistas, para corregir lo que existe actualmente, vale decir que las dos cámaras se corrige el funcionamiento, y para tener una bicameralidad y no una unicameralidad. Y déjame ir dando un poco los argumentos. Primero, para ser consistentes con la tradición histórica de Chile. Hay bicameralismo desde el año 1828, primer punto. Segundo punto, ve lo que está pasando en Perú. En Perú nos están tratando están tomando el bicameralismo chileno como un modelo precisamente porque la unicameralidad peruana impide el gobierno, digamos. Sí. O sea, la solución peruana es eso. Y por lo tanto están mirando a Chile como un elemento virtuoso de cierto equilibrio político. Tercero, el tema de las cámaras espejo. Es cierta la crítica respecto de que hay duplicidad en algunos temas, pero también es cierto, y tenía la misma estadística de Lozana,
que hay dos mitos. Uno, que el Senado es conservador. Eso no es así. El Senado refleja la proporción que hay de izquierda a derecha. Y habitualmente, en este caso el Senado actual no, pero habitualmente ha estado más dominado por el oficialismo normalmente, que en Chile ha sido habitualmente la centroizquierda. Y segundo, que es una Cámara que retrasa los proyectos. En general, cerca del 80% de los proyectos quedan como mociones que no quedan en nada, 70 y tanto %, y de ahí viene, en general, una larga tramitación en Cámara que se acelera por parte del Senado. Que es lo que decía Susana. Cuarto elemento, creo que hay ciertos elementos de contrapeso en una bicameralidad si lo que se busca es atenuar el poder hoy del... Esto no es un presidencialismo extremo, el que actualmente existe en Chile. Es un presidencialismo con bastante musculatura, con bastante anabólico. Pero evidentemente una bicameralidad le genera un contrapeso un poco mayor. Y lo último que es relevante es que es importante el Senado para ciertas definiciones. Por ejemplo, el tema de los tratados internacionales. Yo creo que es fundamental. Y lo último, con esto cierro, es que se pierde una oportunidad de representación territorial que creo que puede ser necesaria. Cuando hablamos del tema de descentralización, cuando hablamos del tema de regionalización con tanta fuerza y hay una demanda tan grande en la Constitución, que es intrínseca a la nueva Constitución, bueno, ¿por qué no tenemos una Cámara política como la Cámara de Diputados y una Cámara territorial? Bueno, ese punto es el que quería abordar ahora, Cristian, que tiene que ver con la representación de las regiones, efectivamente. ¿Cómo queda con un escenario de unicameralidad? Por ejemplo, yo tengo una trampa acá. Me toca conducir cada 15 días el Derecho a la Convención, un programa que tenemos en pauta que analiza el tema de la mirada jurídica con Gabriel Osorio y Marisol Peña. Exactamente. Y el viernes pasado me tocó exactamente este tema. Entonces vengo preparado. Probablemente lo que se ha presentado hasta ahora, a mí el proyecto que más me hace sentido es el del colectivo socialista. Creo que es un proyecto bastante sólido. Un proyecto de centro. Bastante sólido. Y ahí lo que plantea es precisamente este tema. Ha tenido apoyo incluso de algunos parlamentarios de derecha. En el caso de la izquierda más dura, obviamente están con una unicameralidad y tú hacías la descripción desde el Frente Amplio, pueblo originario, ¿no es cierto?, Partido Comunista. Pero en el caso del proyecto del colectivo socialista, lo que plantea es eso, es una Cámara de Diputados y una Cámara territorial, le pone así, que podría ser Senado. Ok, y la Cámara territorial, y ahí uno discutirá y se perfeccionará, ¿no es cierto?, el debate de la Convención, lo que plantea es que precisamente haya igual cantidad de escaños independiente del tamaño de la región, vale decir que Santiago... Perfecto. O la región de Coquimbo, la región de Maule, alguno quiera, pesa lo mismo que la región de Carlos Peña y el Campo. Jimena, ¿qué te parece ese punto y la representación de las regiones con un escenario de unicameralidad? Oye, yo aquí tengo que revelar un sesgo que por ser de la región del Biobío, evidentemente me gusta la idea, ¿no? Yo vengo de la región del Maule, así que estamos con el mismo sesgo, Jimena. Muy bien. No, mira, me hace sentido. No es primera vez que la escucho. Efectivamente, la pregunta es cómo tú logras una mayor representación de los territorios, ¿no? En el caso nuestro hoy día de las regiones. Creo que evidentemente esto es como, en todo caso, el título, ¿no? Es súper importante avanzar también en las atribuciones que puedan tener una u otra. Yo también tiendo a ser, primero que nada, yo he tenido su resto de interacción con el Congreso, ¿no? Ya sea por proyectos de pymes o por institucionalidad estadística. Y claro, hay cosas que no funcionan bien, pero no parece tener que ver con el sistema en sí, sino que con prácticas o malas prácticas al final del día, ¿no? Eso por un lado. Pero hay algo que sí uno debe conceder, que es que muchas veces cualquiera de las dos cámaras tiene muy poco espacio de acción precisamente por la atribución exclusiva del Ejecutivo en todo lo que tenga que ver con proyectos con impacto presupuestario, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que si eso no hubiese sido el caso, esta discusión habría sido mucho más suave, ¿no? De cambiar todo el sistema, porque esa concentración de poder que se asocia al Ejecutivo muchas veces está muy relacionada con el tema del impacto, la iniciativa exclusiva y con el tema de las urgencias, pero el tema de las urgencias es un poco menor en realidad. Yo la iniciativa exclusiva la mantendría a toda condición, digamos. Bueno, es que hoy día tú piensas así, ¿no? Por lo que estamos viendo en el último tiempo, pero
Pero realmente eso también es un mal incentivo, no deja mucho espacio de contribución a los diputados, por ejemplo, o senadores, cuando se discute un proyecto. Y uno podría establecer condiciones bajo las cuales se avanza un poco en eso, ¿no? Pero, de nuevo, dicho eso, creo yo que lo importante es definir las atribuciones que va a tener una u otra. Y también yo tiendo a tener, digamos, creo que el sistema bicameral debiera funcionar bien, y si no funciona bien no es por el sistema en sí, ¿no? Es por cómo se han ido implementando algunas cosas y vicios que se han ido dando con el tiempo. Susana. A ver, yo creo que la propuesta que mencionaba Cristian es una reformulación un poco de lo que hay. Está bien, yo creo que las cosas que funcionan hay que perfeccionarlas más que refundarlas. Porque si uno piensa, cuando se calcula la representación de la Cámara, los escaños se asignan en función del tamaño de la población representada, y esa fórmula es menos rigurosa en el caso del Senado, porque justamente lo que se busca es darle mayor representación a las regiones. Entonces, que se le llame Cámara Territorial y se modifiquen algunos de estos parámetros, no le veo mayor dificultad, y me parece que es una propuesta súper atendible. Ahora, propuesta como la que tú partabas al principio, Sebastián, de paritaria, plurinacional, yo ahí ya me desmarco completamente, porque yo sí creo que todos somos iguales ante la ley, yo digamos, entiendo que tiene un sentido darle ciertas connotaciones a las conformaciones de las cámaras, las instituciones, pero eso pasa después a tener una representación distinta dependiendo de quién eres y cuál es tu origen, y eso creo que se conflictúa con los principios de la democracia. Y por último, solamente decir que yo soy absolutamente contraria a que la iniciativa de gasto esté en manos del mundo parlamentario. Creo que sería el festival de las propuestas con cargo al fisco, y tiene todo el sentido del mundo que sea exclusiva del Ejecutivo, que finalmente es el responsable ante la ciudadanía por su programa y por financiarlo, y por lo tanto yo ojalá ese paso no se diera y no se le den atributos, como se ha hablado mucho, ¿no? Sí. En materia de gasto, en materia de carga tributaria, porque creo que el populismo es muy tentador. Bueno, y ahí hay otro punto relevante, ¿no? Mirar la discusión entre unicameralidad o bicameralidad requiere también tener resuelto otros temas: el sistema de partidos políticos, las atribuciones que se le dan al Congreso, si habrá tribuna constitucional o no, en fin, hay varios temas, y quizás la película hay que mirarla con todos los elementos completos. Sebastián, lo interesante, fíjate, yo se lo preguntaba Marisol Peña fue la expresidenta del Tribunal Constitucional. Sí. Entonces hablamos, y obviamente hago la invitación a escucharlo todos los días, viene a las 5 de la tarde por pauta.cl, y también los días domingos en la mañana. Y efectivamente esto es como un Lego, un mecano, digamos, lo que uno quiera. Porque no puedes ir avanzando en una opción sin ir avanzando en la otra. Lo que dice esto exactamente: el sistema de partidos está íntimamente relacionado, para la gobernabilidad, para la estabilidad, con la definición, con la cancha del sistema político. Si es semipresidencial, presidencial atenuado, obviamente con bicameralidad o unicameralidad. El tema de estructuración de sistema de partidos, por ejemplo, la regla, no me acuerdo el nombre que tiene, la regla alemana, que es 5% hacia arriba, que puedas tú tener, ¿no es cierto?, ser electo en la medida que tu partido tenga ese tipo de cosas. Bueno, está exacto. Ese tipo de cosas está todo unido. Está todo con cordones que los unen, claro. Y por lo tanto, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se va a ir votando? Porque no puedes ir votando por bloque. Tienes que ir avanzando en paralelo, finalmente, para que sea una cosa sinfónica y armónica. Exactamente. Estamos aquí en reunión de pauta con Jimena Clark, Susana Jiménez y Cristian Rodríguez. Es momento de ir a nuestra pausa el día de hoy, 7:30. Antes de eso, queremos invitarlos a que revisen el trabajo conjunto entre Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo puedes encontrar los viernes en las plataformas de Pauta. Y tenemos una invitación para ustedes precisamente en esta tecla convencional constituyente. Los invitamos a que vean en pauta.cl el programa Derecho a la Convención, que está dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Pausa y volvemos. ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que nos encontremos diariamente en nuestro informativo de Cultura Pop. Se pueden enterar de los mejores estrenos de cine, de series, de música, todo eso y mucho más. De lunes a viernes, desde las 16 horas, Isabel Plant te recomienda interesantes y entretenidas alternativas para disfrutar tu tiempo libre.
Escucha Pop. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Verónica Schmidt y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Verónica Schmidt. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que escuchen Pauta de Juego, un espacio donde analizamos y conversamos sobre el deporte nacional y el internacional. De lunes a viernes, desde las 12:30 horas, Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas repasan y analizan todos los deportes en Pauta de Juego. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:33 de vuelta aquí en Reunión de Pauta para recordar nuestra efeméride del día de hoy con la que partimos nuestro segundo bloque. 60 años cumple hoy Jim Carrey, humorista, actor, cantante canadiense-estadounidense, conocido por supuesto principalmente, aunque no únicamente, por sus interpretaciones de humor. Protagonizó la comedia Ace Ventura, que se estrenó en febrero de 1994, fue su primer gran salto. Luego le siguieron papeles recordados seguramente por todos, como Stanley Ipkiss en La Máscara, que es lo que escuchamos de fondo, tema de esa película. Eso ya le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical. Luego en Dumb and Dumber, el año 1994, en fin, iba sumando otras como Mentiroso, Mentiroso, el año 97. Pero luego ya entra en otra área más dramática. En el año 99, por ejemplo, ganó el Globo de Oro por su actuación en The Truman Show, y luego el 2000 por Man on the Moon. Fue candidato también a un premio BAFTA. Jim Carrey, a quien recordamos el día de hoy. 60 años cumple el actor. Este es uno de los clásicos actores, Sebastián, que nunca ganó un Oscar, y yo creo que es un gran actor. Muy buen actor, sí. Gran actor. Lo que pasa es que se le toma poco en serio, pero tiene películas. Lo de Truman Show es extraordinaria como película. Sí. Extraordinaria. Eterno resplandor de la mente sin recuerdo. También. Tremenda película protagonizada por Jim Carrey. No, sin méritos ha hecho el actor canadiense que recordamos hoy día. Estamos junto a Susana Jiménez, Jimena Clark, Cristian Rodríguez también aquí en el equipo de Reunión de Pauta del día de hoy. Vamos a ir a las noticias coladas. Y Susana Jiménez nos propone un foco distinto para abordar la polémica licitación del litio. Partamos por ahí con esta columna que nos trae Susana respecto a este tema. La escribió el ingeniero civil Mario Weisblut en The Clinic. Y en esa columna, entre otras cosas, asegura que los que afirman olímpicamente que somos poseedores de una riqueza estratégica están equivocados o desinformados, aunque suene bonito, con una mirada bien crítica, Susana, sobre el debate en torno a este tema. Sí, mira, bien interesante la columna que plantea Mario Weisblut, y yo destacaría dos mensajes claves. Uno, esto que tú mencionas, que es un mito que Chile tenga las mayores reservas del mundo, porque lo cierto es que las reservas se van descubriendo a la medida que se va explorando, y él dice, las reservas se cuadruplicaron en los últimos 5 años y Chile hoy día tiene el 10% de eso, pero no sabemos cuánto más hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero, es un recurso abundante y que está presente en muchos otros países como Australia, Argentina, Estados Unidos, China, etc. Y lo segundo, bien importante, considero yo, es que él dice, oye, el litio representa el 5% del costo de la batería,
y se está desarrollando muy rápidamente una alternativa, que es la batería de sodio, que tiene características similares en cuanto a densidad, es decir, cantidad de energía, en rapidez de recarga y otros atributos que se requieren. Hoy día todavía no es plenamente competitiva, pero en el fondo se está desarrollando y el sodio sí que es un elemento muy abundante. Entonces, la recomendación que le hacen en base a eso es, oye, lo inteligente es explotar nuestros minerales, obviamente siempre de forma sustentable, lo agrego yo, no sé si lo puso él en la columna, pero aprovecharlo ahora. ¿Por qué? Porque la verdad es que, como te decía, no es tan escaso, no es para siempre, y puede que esta ventana de precios que se está dando hoy no se mantenga por mucho tiempo más, sobre todo porque vienen sustitutos, pero también porque después va a empezar todo lo que es el reciclaje del litio y esta mayor oferta que se está dando especialmente en Australia y Argentina, que de alguna manera nos está haciendo perder participación. Creo que son elementos que se discuten poco, ¿no? En esto de que no hay que hacer licitaciones, de que hay que crear una empresa nacional del litio, y en realidad puede ser que nos quedemos sentados arriba de este recurso y que en 10, 20 años más no valga lo que vale hoy. Y pone en el foco una mirada más crítica sobre estos temas que se han planteado como un punto de respuesta ante los argumentos del gobierno para avanzar en esta licitación, precisamente. Está interesante la columna, está publicada en The Clinic. Jimena. Oye, yo parto por decir que me siento súper identificada con el primer párrafo de su columna, cuando hace mención a la tabla periódica y muchos quienes la olvidamos al día siguiente de dar el examen. Lo siento. Pero bueno, más allá de eso, hace sentido lo que él dice, ¿no? Yo no tengo los números a mano como para saber si debe ser, ¿no? Que es una proporción baja. Yo lo que quiero agregar a esto, a lo que viene explicada Susana, es que ha habido mucha desconfianza con el proceso de licitación. Y claro, hay que entender que estos procesos son procesos que toman su buen tiempo y parte de la revisión, por ejemplo, de las bases, descansa la Contraloría, que muchas veces se demora muchos meses también en hacer su análisis y hacer el control de legalidad en el fondo. Entonces, cuando se cuestiona que esto está tan encima, yo creo que hace bien entender cómo es el proceso. Y entiendo que además hubo una reunión con el equipo del presidente electo para hablar de qué cosas podrían eventualmente tomarse en consideración o no, con lo cual yo también creo que es una oportunidad, hay que avanzar. Si esto es un proceso, si están bien hechas las bases de licitación en el fondo, no debiera haber ningún tipo de irregularidad futura, ¿no? Y al revés, es una oportunidad y yo dejaría que avanzara también. ¿Cristian? El litio hoy es un mineral no concesible. Yo pregunto, ¿por qué no es concesible? ¿Por qué no lo concesionamos? ¿Por qué no se puede concesionar? Lo que se entrega es la concesión de la explotación. Un contrato especial de operación. Sí, ¿por qué no? Exactamente, un CEP, ¿no es cierto? O un SEOL en este caso. SEOL. No, los CEP son de petróleo. Y no me puedo arriesgar con una ex ministra de Energía acá, a esas equivocaciones. ¿Por qué no lo hacemos concesible? ¿Pero por qué no? Sí, esto no es un monopolio natural. Yo entiendo que hay derecho de explotación para el agua potable, por ejemplo, con las concesiones que impulsó el presidente Lago. Antes las sanitarias se privatizaban, después con Frey. A partir del presidente Lago se concesionan, ni un problema, perfecto, pero es monopolio natural. Acá, ¿por qué no es eso? Primera cosa. Y segundo, como reflexión, cuando estamos con estrechez de presupuesto, cuando estamos haciendo reformas tributarias con lo que uno quiera, tirando 5 puntos del PIB, vamos además a llegar recursos para crear una empresa nacional, cuando precisamente esos recursos tienen un destino alternativo mucho más eficiente. Combatir la pobreza, entregarle plata a la gente, ¿no es cierto?, a la regulación laboral, reconversión, lo que uno quiera, en vez de entregarle precisamente al sector privado que tiene cierta experiencia, el 4% del total potencial que tenga. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, y es interesante, circuló muchísimo en redes sociales esta columna, muchísimo, el fin de semana. Una de las ventajas que tiene es que pone o permite llevar temas arriba de la mesa. Y yo tengo una visión bien radical respecto al tema. ¿Por qué no concesionarlo? ¿No es cierto? No solamente derecho de explotación, entregar propiedad respecto de eso. Y segundo, el tema que acá claramente el sector privado es el llamado y no el sector público a crear una empresa que probablemente va a determinar con una mirada bastante ineficiente de un recurso que, insisto, está bastante
veremos de lo que hay que... Los precios de mercado sí, eso sí, han hecho que Sogui sea la acción más rentable del... Sí, en la bolsa. Y habría que ¿Le preguntarse puedo hacer un comentario a lo que dice Susana. Cristian? Que es bien medular. El que no sea concesible es un resabio de una visión de que el litio era estratégico para fines militares. Y eso dejó de ser. Los únicos países que tienen el litio concesible son Chile y Bolivia. Por eso es que han tenido tan estancado que no son el crecimiento, que no son concesibles. Uh-huh. Y en cambio, países como Argentina y Australia tienen políticas completamente abiertas y por eso es que hoy día nos están barriendo, literalmente. La columna de Mario Weisblut, que trae como noticia colada a Susana Jiménez, está en el sitio del semanario The Clinic, en su sitio web, theclinic.cl. Vamos a la noticia colada de Cristian Rodríguez. Luego de una modificación de la Declaración de Principios y Estatutos Generales, la Universidad Católica tendrá a exalumnos y funcionarios en la toma de decisiones de esta casa de estudios. Cuéntanos de este cambio, Cristian. A ver, fíjate, lo más interesante es esto es la tercera parte de una película por partes, por proceso, ¿no es cierto?, por etapas. Una suerte de trilogía. Y me quiero concentrar principalmente en el Consejo Superior. Yo soy exalumno, tú también, de la Católica, probablemente acá todos somos exalumnos, pero más allá del equipo de fútbol, no me une ninguna simpatía particular por la universidad. Ajá. Sí creo que es una universidad tremendamente relevante, si no la más relevante en Chile actualmente, o en la historia de Chile, junto con la Chile, obviamente. El Consejo Superior es la entidad más relevante. Siempre ha estado representado por rector, vicerrectores, decanos y algunos profesores. El 2018 se comienza a avanzar hacia la famosa triestamentalidad. No sé si en tu época universitaria era una bandera de la izquierda muy, muy potente, la famosa triestamentalidad, que ha llevado a la Chile a tener lo que tiene, desde mi perspectiva actualmente. Que es una universidad que desde la investigación no, pero desde la competitividad creo que ha quedado muy rezagada en el mundo, ¿cómo decirlo? El mundo de la empresa finalmente, el quehacer, no académico. Incluidos representantes estudiantiles, el presidente de la FEUC y el consejero superior, con derecho a voz y voto. Antes, ¿te acuerdas que estaban solamente con derecho a voz, como el ministro de Hacienda del Banco Central? Solo de voz, no voto. Pero ahora incorpora además a representantes de los trabajadores, sindicalizados o no sindicalizados, tienen que hacer una elección, y a representantes de exalumnos, con derecho solo a voz, no a voto. Mi pregunta es dos cosas. Primero, ¿por qué tienen que estar los representantes de los trabajadores y los exalumnos en una entidad como el Consejo Superior, que tiene que ver con no con la gestión? Esto no es un directorio paralelo, no es un consejo asesor respecto al tema, que sería muy bienvenido para manejar el tema del endowment de la Católica, sino que tienen que hacer el Consejo Superior, que toma decisiones académicas, primero. Y segundo, desde la otra mirada, es que el actual sistema, la actual musculatura que tenía la Católica, era sostenible en el tiempo sin mayores grados de apertura hacia la comunidad. Doy el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, las dos aristas, que creo que son interesantes. Y es una noticia que creo que realmente pasó colada, porque además lo autorizaron no solamente el arzobispado, sino el Vaticano. Claro, tiene que pasar. Hablando con gente hoy día, decían que nunca pensaron que lo iba a autorizar, pero lo autorizó completamente. El Vaticano como pontificia, y no es como operan grandes universidades internacionales privadas en el mundo, donde efectivamente hay un órgano académico muy firme, y por otro lado hay consejos asesores súper importantes en materia de administración, en materia de gestión, que son muy bienvenidos, donde obviamente participan exalumnos y estudiantes. Está interesante el tema desde el punto de vista, aunque yo evitaría meterme en eso de que es la universidad más importante de Chile, esas cosas, porque abriríamos flanco de discusión importante acá, y aquí estoy de acuerdo. Yo vi en el streaming la sonrisa Estamos 3-1 entonces. La sonrisa de Jimena. Estamos 3-1. Jimena, ordena el tema de la noticia colada mejor. ¿Puedo responder a estas provocaciones? Obvio, no sé la idea. Ningún problema, yo sabía. Mira, primera cosa, además yo soy de la Universidad de Concepción, y entonces, primera cosa que puedo decir, que efectivamente son la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, para sorpresa de muchos, las que mejor rankean muchas veces, y sobre todo en temas de investigación. Sí. Entonces, primer punto. Segundo, bueno, mira, sí, es interesante lo que plantean, o este avance, como tú dices, hacia esta triestamentalidad. Yo
también quiero responder a algo que mencionaste, que es que la Universidad de Chile tiene esta figura. Efectivamente, la Universidad de Chile tiene una estructura con un consejo universitario, con un senado universitario, en donde participan académicos, funcionarios, estudiantes, y que más allá de que en estas instancias, y ya hablamos del Congreso, ¿no? O sea, siempre las decisiones son un poco más complejas, porque evidentemente hay que hacer consensos más amplios. Yo no diría que esto es la razón por la cual tú haces mención a esta competitividad rezagada, ¿no? De hecho, creo que no va por ese lado, y también no tengo tan claro que exista, no sé a qué te refieres con eso, ¿no? Hay complejidades por ser universidad estatal y por regirse por ciertas normas públicas, ¿no? De administración pública. Y por supuesto, cuando uno toma las decisiones solo, siempre es más fácil avanzar, si también es un lado versus otro. Pero lo que yo creo interesante de la Universidad de la Católica es que, dado que han definido incorporar a más grupos, por ejemplo, exalumnos, sería interesante saber cómo tienen planificado elegirlo, ¿no? Bueno, Va a ser eso es muy interesante, porque efectivamente qué sé yo. los decanos tienen que presentar. Ya hay nombres arriba de la mesa. ¿Ah, sí? Un montón de nombres. Facultad de Comunicaciones, por ejemplo, da un nombre. La Marilyn Lüders es la que aparece como una... Pero se elige. Y ahí hay un sistema también de cuoteo, un sistema de paridad, Claro. que entiendo que rige paridad para hombres y mujeres, pero en caso que sean mujeres, entiendo que son 2 mujeres. Entonces no es tan par. En fin. Susana. Sí, mira, yo me alegro que el punto de vista que presentó Cristian, porque yo pensé que iba a ser la voz disidente, pero yo la verdad es que no entiendo muy bien estas conformaciones. El Consejo Superior, que tiene, entiendo, 38 miembros, efectivamente tiene representantes, decanos, personas que trabajan dentro de la universidad. Tiene roles presupuestarios, de presentar los programas, los estatutos, los reglamentos, designar a los académicos, entregar los grados académicos. O sea, claramente tiene una función completamente abocada a la política universitaria. No es gestión y administración, no. Entonces, cuando veo que, bueno, ya se incluyeron a 2 estudiantes, la presidenta de la Federación de Estudiantes y la consejera superior, y ahora meten representantes de los sindicalizados, de los no sindicalizados. La verdad es que me da la sensación de que es lo políticamente correcto de hacer, pero no necesariamente va en beneficio de un buen desempeño del Consejo Superior. No digo que no, pero creo que no hay otra motivación que hacerlo presentable, para inclusivo, o usemos las palabras que queramos, pero no necesariamente redunda en una mejor política universitaria. Sí. Me parece re bien meter exalumnos, o sea, cada uno es libre de organizarse como quiera, pero francamente me gustaría conocer los argumentos más de fondo y no tan de forma para estos cambios. Bien, la noticia colada de Cristian Rodríguez en los cambios de la gobernanza de la Universidad Católica. Vamos a la noticia colada de Jimena Clark para cerrar esta revisión de noticias coladas. Es una columna del diario El Mercurio, donde la historiadora Ana María Stuben aborda la situación de las 3.000 mujeres privadas de libertad en el país y cuánto impacta, esta situación en su entorno familiar. Jimena, cuéntanos. Mira, a mí me llamó mucho la atención esta noticia, porque además me hace presentar un 2x1. Yo justo estaba viendo esta película en Netflix y por supuesto hay varios elementos interesantes. La película la recomiendo de todas maneras, ¿no? Y aquí un poquito me adelanto a lo que viene, pero y por supuesto la actuación de Sandra Bullock muy bien también, pero ella plantea algo de lo que pocas veces se habla, ¿no? De partida yo no conocía esta cifra de que de 45.000 personas privadas de libertad, solo 3.000 son mujeres, ¿no? Si es ese número o es otro un poco mayor, igual es una gran diferencia, pero ella enfatiza en el enorme impacto social en una sociedad con la cultura que tenemos, de tener mujeres privadas de libertad por periodos que ella llama cortos, entre comillas, que pueden ser 3 a 5 años, pero que hacen un cambio radical en lo que son, por ejemplo, sus familias, en el caso que tengan hijos, ¿no? Y un poco también hace mención a los círculos absolutamente viciosos que se dan.
Y aquí me acuerdo de otra cifra que solemos tener en el radar, que es que aproximadamente 8 de cada 10 personas que están en la cárcel tienen familiares, padre o madre, que también han tenido, qué sé yo, delitos previos y han estado en la cárcel. Entonces, y puede que ese dato también sea un dato antiguo, porque yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo, pero aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con cómo logramos la reinserción de las personas que delinquen, a veces por cosas menores, no por ello no sean punibles, pero cómo se genera esa reinserción. Y es lo que aborda la película y es lo que ella plantea. Y si tú te fijas en los programas, cuando tuvimos las elecciones, no se hablaba mucho de este tema, ¿no? Y muchas veces se habla más de lo punitivo y muy poco de lo preventivo. Entonces, por eso yo levanto este tema. Creo que es de extremo importante. Y de nuevo, ¿qué pasa con los hijos, con las hijas? Y ya sabemos que tenemos un sistema que no da todavía, o sea, está lejos de ser adecuado para el cuidado de los niños cuando se enfrentan a situaciones como estas, por ejemplo, ¿no? Madre o padre, en realidad, aquí son ambos, que pueden entrar a la cárcel y quedan desvalidos y el Estado como tal no los sabe proteger necesariamente, ¿no? Proteger de ese círculo vicioso. Sí. Entonces, por eso lo levanto. Sí, súper interesante la columna, el foco para un tema que del que no se habla mucho tampoco, ¿no? Que no está muy presente en general en la agenda. Susana. Sí, mira, súper interesante. Yo la verdad es que agradezco que con este programa muchas veces leemos cosas que a veces a uno se le pasan, y ahora que lo propuso Jimena lo encontré extraordinaria la columna, porque a uno lo lleva a pensar de la rentabilidad social que tienen ciertos programas, ¿no? Y yo creo que ella plantea muy bien esto de que cómo preparas tú a esa persona previo a salir de la cárcel para reinsertarse, lo difícil que eso es, y cómo este programa además vino acompañado incluso no solo de charlas educativas, sino que también de créditos que venían con aval del BID. Entonces, claramente, si son cobrables o incobrables no es el tema. Lo que realmente importa es que son una verdadera opción a salir de ese círculo de la delincuencia, de la pobreza, y que tiene una externalidad tremenda hacia su núcleo familiar. Entonces, por donde uno lo mire, la verdad es que cuesta entender por qué no se promueven más de estas iniciativas. Ella habla ahí en la columna de que esta es una fundación, ¿cierto?, dedicada a esto, y que en el fondo tiene una externalidad tan positiva, incluso si uno mira desde el punto de vista económico. O sea, al Estado le conviene mucho más invertir en reinsertar a estas personas y detener con eso tal vez una ola de mayor delincuencia, que finalmente termina copando las cárceles, generando una sensación de seguridad y un daño a la comunidad. Entonces, la verdad es que es súper interesante la iniciativa y bonito ver también que estas mujeres que fueron apoyadas no reincidieron. ¿Cristian? Sí, en 10 segundos. Interesante cómo el Estado eventualmente hoy no puede financiar ciertos programas de ayuda en esto, que lo decía al final de la columna, que es muy interesante, que sean herramientas del sector privado que ayuden precisamente a salir de este problema enorme, y se le cierran las puertas a gente que eventualmente podría tener una posibilidad, porque hay condenas que son más bien menores y que tienen que ver con contextos sociales, ¿no? Porque la persona son microtráfico, es prostitución probablemente, o sea, un drama social ciertamente, pero eso sería interesante poder debatirlo y ver que el sector privado eventualmente, en unión con el sector público, puedan eventualmente hacer estos puentes, partiendo en la cárcel y terminando el programa de capacitación después, exactamente. Sí. Cristian Rodríguez, Susana Jiménez y Jimena Clark están con nosotros aquí en Reunión de Pauta, y vamos a ir a los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas para el cierre del programa. Susana. Oye, yo me acordé, hoy día no es un día muy veraniego, pero me acordé cuando mis niños eran chicos y estaban de vacaciones y uno trabaja y es tan complicado hacerles panorama. Y yo agradecía mucho que mis suegros, los abuelos, lo llevaban al teleférico. Y era el mismo panorama siempre, pero lo disfrutaron siempre. Entonces me puse a buscar y efectivamente el teleférico de Santiago, que fue remodelado, está funcionando, funciona de martes a domingo, de 10 a 8 de la noche. Se hacen las reservas online, están con todas las precauciones de que las cabinas sean usadas exclusivamente por ese núcleo familiar que va, no lo aglomeran de gente. Claro. Y de verdad es un súper panorama para padres o para abuelos que están
ayudando a sus hijos para que los nietos no estén todo el día en una pantalla, es un tremendo panorama y lo pueden repetir muchas veces. Muy entretenido, sin duda, muy entretenido y muy bueno el servicio, además, la infraestructura con la que quedó el teleférico es realmente de primera. Jimena. Bueno, yo ya spoileé mi propio dato en la película. Pero quedé con la bala pasada porque no sé cuál era el título, así que recordémoslo. El nombre está en Netflix, es Imperdonable en su traducción en español, y es con Sandra Bullock de protagonista, ¿no? Y es el caso de una persona, una mujer que comete un crimen, 20 años después sale y se enfrenta a todos los estigmas, a todos los prejuicios, a toda la carencia, digamos, de la política de reinserción para una persona como ella, ¿no? Entonces, bien. Es buena, es bien buena. Bien, buena recomendación entonces en Netflix, Imperdonable, la cinta de Sandra Bullock. Cristian. Buena película, yo creo que es Seattle, la ciudad. No sale, pero sale la torre, en fin. A ver, Christian Endler ganó hoy día el sí, FIFA, el de Best, ¿no es cierto? La mejor arquera del mundo. Exactamente. Solo para comparar, ¿quiénes han sido los mejores jugadores chilenos, pero con premio realmente? Elías Figueroa, 3 años consecutivos, ¿no es cierto? El mejor de América. El mejor de América. Matías Fernández y en su minuto Marcelo Sala, 97, 2006, y el trienio creo que fue 73, 74, 75 o algo así, cuando jugaba en Internacional de Porto Alegre Elías Figueroa. Pero en esta típica encuesta canta así el diario del país, después el mejor de América. Pero nunca habíamos tenido una a nivel mundial. Para ver las estadísticas, la mejor arquera del mundo es chilena y se llama Christian Endler, nota de pauta completísima de Francisca Vargas, para ver todas las estadísticas que llevaron a pasar por Everton, Colo-Colo, el Valencia, el Paris Saint-Germain y ahora obviamente el Olympique de Lyon. Así tremendo. Muy, muy interesante como dato. Bien, ahí está recomendado. Entonces la nota está en la portada de nuestro sitio pauta.cl. Cristian Rodríguez, Susana Jiménez y Jimena Clark junto a nosotros. Gracias a los tres. Que estén muy bien. Buena semana. Que estén muy bien. Chau. Chao. Aquí en la 100.5 ya llega Cristian Barquien desde el jardín conversando con Carlos Siri en unos minutos, dueño de la Fuente Alemana, presidente de la Asociación Gremial Barrio Plaza Italia, en instantes aquí en Radio Pauta. Que esté muy bien, hasta mañana.